Ustedes primero acá en la FM, primicia de la FM, el decreto de conmoción interior que ha emitido el gobierno nacional número 0062 para atender la emergencia humanitaria en norte de Santander y en parte del departamento del Cesar. Por lo menos son municipios de esos dos departamentos los que en los primeros párrafos de la justificación de dicho decreto sostiene el gobierno se va a atender la emergencia humanitaria en el Catatumbo. Vamos de inmediato con las primeras reacciones. Saludamos a esta hora al exministro del Interior, al doctor Daniel Palacios. Doctor Palacios, buenos días. Muy buenos días, William. Un saludo muy especial para ti, para toda la mesa de trabajo y toda la audiencia. Igualmente, exministro, ¿pudo ya leer alguna parte del documento, del decreto que acabamos de emitir? Sí, gracias a esa primicia de la FM tuve la oportunidad de pegarle una revisada. Está absolutamente claro que ese es un decreto de conmoción interior que tiene las justificaciones que han comentado en los medios de comunicación, que el presidente ha hecho referencia y que no hay absolutamente nada nuevo en ese decreto en la parte de los considerandos. Hay que entender que aquí no hay un decreto legislativo aún, aquí sencillamente hay unos considerandos para decretar el estado de conmoción interior y que luego deberán venir cuáles son las medidas reales que en teoría este decreto les autoriza para supuestamente restaurar el orden público. Es decir, es el marco jurídico con base en el cual el gobierno nacional va a emitir los decretos puntuales para atender la emergencia, según nos lo explica usted. Esa justificación, ese primer acercamiento a las bases de lo que será la argumentación del gobierno nacional para atender la emergencia humanitaria y declarar la conmoción interior, ¿considera usted están fundamentadas, están justificadas, exministro? Bueno, William, lo primero que hay que decir y hay que ser claro, que la facultad constitucional existe, claro que existe, que es una prerrogativa del presidente utilizarla, lo es. Ahora bien, habiendo dicho eso, entendiendo que en este país hace más de 23 años no hay una conmoción interior por razones de orden público, pues es absolutamente increíble que el gobierno esté decretando una conmoción interior por una situación que primero fue causada por la debilidad de las políticas de ese gobierno frente a la criminalidad, por haber levantado órdenes de captura, por haber permitido el libre tránsito de esos grupos terroristas y además por haber limitado la capacidad de la fuerza pública. A uno lo primero que le sorprende en ese decreto y en los considerandos es en primera medida hablar de la necesidad de la movilización de tropa. Habla de los helicópteros, habla de los puestos de avanzada que se tendrán que ubicar. Hombre, déjeme decirle una cosa, William, para comandar a las fuerzas militares no se requiere una conmoción interior. Y creo que ahí se está mostrando la incapacidad del gobierno para liderar. Y eso es muy preocupante, porque ustedes recordarán en muchísimas operaciones que han adelantado nuestras fuerzas militares, que además son unas fuerzas militares con una capacidad excepcional, con herramientas superiores, capacidad aérea superior. Y aquí hemos hecho desembarcos de tropas, hemos hecho movimientos de 2.000, de 3.000, de 5.000 hombres, de 10.000 hombres, que se han hecho sin necesidad de requerir una conmoción interior. Ahí hay una primera razón de que esas justificaciones parecerían no entenderse. Y por el otro lado, claro, habla también de unos temas presupuestales, que si quieres ahora te cuento por qué me parece innecesario. Doctor Palacios, pero usted está diciendo que está claro que el gobierno del presidente Petro no ha podido controlar la situación en el Catatumbo, pero entonces está diciendo también que no acierta el gobierno al expedir este decreto porque no era necesario, que ahí está metiendo la pata. Claro que sí, Juan Carlos, porque entonces, ¿por qué no lo hicieron en el Cauca? ¿Por qué no lo hicieron en el Chocó? ¿Por qué no lo hicieron en el norte de Antioquia? Eso es una situación que se ha presentado, y en Arauca, que se ha presentado, uno, por consecuencia de unas políticas fallidas. Lo primero que hay que hacer es reversar esas políticas. Lo primero que hay que hacer es entender qué lo ocasionó. Yo veía al presidente de la República decir que él no entendía cómo el ELN había crecido. Hombre, al presidente hay que recordarle que lleva 3 años sin atacar al ELN, lleva 3 años dándole beneficios a estos criminales, lleva 3 años dándoles libre tránsito por el país, refugio en donde han tenido la oportunidad de fortalecerse. Y después pregunta que cómo hacen para llegar de Arauca a Norte de Santander sin que los detecte la fuerza pública. A mí me parece increíble que el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia no sepa cómo estas guerrillas, esos grupos terroristas utilizan a Venezuela para pasar desde Arauca hasta Norte de Santander, atravesando casi 4 estados en Venezuela, haciéndolo con el beneplácito de la Guardia Bolivariana, que además lo hace
por el río Arauca cruzando y también lo hacen en la zona de Machiques. Es que hay que decir las cosas como son, Juan Carlos. Aquí estos grupos utilizan el territorio venezolano con libre tránsito y con refugio. Y lo hacen pasando por 4 estados. Entonces a mí sí me sorprende que el presidente de la República habla como si él no fuera el comandante de las fuerzas militares, y déjenme repetirle eso. A las fuerzas militares lo que hay es que liderarla y ordenarle los resultados. Pero una conmoción interior para movilizar tropas, una conmoción interior para movilizar helicópteros, una conmoción interior para ordenar operaciones, ¿cuándo se ha visto? Eso no tendría absolutamente ningún sentido. Y también nos podemos referir a lo que alegan de necesidad de temas presupuestales para traslados y contratación rápida. Ahí están las primeras reacciones. El exministro del Interior, Daniel Palacios, quien ha reaccionado aquí en la FM al decreto que acaba de emitir el Gobierno Nacional de conmoción interior para atender la emergencia en el Catatumbo. Doctor Palacios, muchas gracias. Muchas gracias, William. Y solamente un comentario. Sí. Ojalá ustedes miren lo que son los fondos interministeriales. El año está comenzando. El gobierno tiene más de 5 billones de pesos en esos fondos interministeriales. ¿Para qué una conmoción interior para hacer un traslado presupuestal, por Dios? Era innecesario el decreto de conmoción interior, es lo que dice el doctor Palacios aquí en la FM. 7:41. 17, 18, 19.